Bueno, muy bien. Entonces, estamos haciendo una nueva clase de Excel, ya con primavera en la ventana, y les cantan los pajaritos, y está más agradable el tiempo, muy bien. Vamos entonces a ponernos nosotros de nuevo en el trabajo del programa. Este trabajo lo que plantea, ¿sí? Básicamente es con el libro Trabajo Práctico 10 gráficos, en realidad van a tener una distintas cantidad de hojas. Estas hojas tienen simplemente planillas de datos, datos de todo tipo, ¿sí? Algunas son sobre todo tablas de datos breves, ¿sí? Y estos datos breves, bueno, en realidad van a servir como excusa para hacer distinto tipo de gráficos, ¿sí? Así que en realidad es como para practicar, 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 y no renunciar, ¿sí?, a la posibilidad de practicar. Vamos entonces a poner un ejemplo. Supongamos que yo quiero en este caso hacer una serie de, digamos, por ejemplo, analizar la evolución de las cuotas de un club, ¿sí?, de las actividades, qué sé yo, cuántos socios hay, etcétera. Puede ser que haya, digamos, que sea un poquito diferente para cada uno. Bueno, yo ahí acá, digamos, modifiqué algunos valores como para que no sean todos siempre lo mismo, ¿sí? Y no coincidan justamente porque de esta manera sería un poco diferente entenderlo o verlo. Bueno, la cuestión es que ahí seleccionamos. Vamos a suponer que yo quiero, entonces, analizar, no sé, cuántos asociados hay a cada actividad del club a lo largo de los distintos meses. Entonces, siempre como gráfico, acá tengo los datos, yo tomo los datos, los selecciono y voy a insertar un gráfico. Entonces, el camino era siempre menú insertar y elijo gráfico, ¿sí? Y lo importante en este caso sería, bueno, ¿qué es lo que quiero analizar y qué elemento me puede servir? Por ejemplo, ¿qué tipo de gráfico? Por ejemplo, podría ser uno de columnas, ¿sí? De manera que el valor de cada actividad sea, en este caso, en columnas, ¿sí? Y voy a elegir, en este sentido, ¿ves? Una columna, podríamos decir, comparada, o en 3D, digamos, perdón, en 2D, en el cual cada actividad esté representada con un color, ¿sí? O cada mes con un color. Entonces habría que ver, ¿sí?, qué me sirve y qué no, y cuál sería el más adecuado. Por ejemplo, ahí yo podría tomar este elemento, ¿ven? Donde en este caso, ¿sí?, yo puedo analizar, ven, cada una de las actividades por separado: natatorio, vóley, ¿sí?, fútbol, gimnasio, yoga, zumba. Hay mucha gente de gimnasio. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, y cada uno de los colores es un mes. Digo, en este sentido, ahí tengo un gráfico hecho, ¿sí?, en base a, digamos, a estos elementos. Hola Cecilia, ¿cómo estás? ¿Sí? Siempre en realidad es en base a los datos, ¿sí? Y acuérdense, decíamos que los gráficos aparecen o quedan como flotando en la pantalla y después uno decide qué tamaño les da, cómo los acomoda, etc. Por ejemplo, y acuérdense también otra cuestión más importante. Yo no sé cómo sacar esto de la pantalla. A ver, corro los saludos, no porque no quiera los saludos, sino para que vean mejor, porque me imagino que de la pantalla del Instagram, del celular, muy bien no es que se ve. Entonces vamos a tratar de plantearlo ahí. Como ven, entonces ahí tengo, cuando yo tengo el elemento título de gráfico, entonces puedo ver, bueno, por ejemplo, bueno, vamos a evolucionar, a poner, digamos, cuotas en el primer cuatrimestre. ¿Sí? Por actividad, por ejemplo, por actividad. Ahora, fíjense qué interesante. Yo acá tengo entonces por cada actividad cómo fue la evolución de la cantidad de cuotas que cobré, por ejemplo, en el club. Bueno,
Pero puede haber un ejercicio o una, digamos, una forma distinta de graficarlo, por supuesto, ¿sí? Por supuesto. ¿Por qué? Porque en este caso, digamos, siempre, digo, todo depende de qué es lo que a mí me sirva para poder analizarlo de esta manera. ¿Cómo se puede hacer esto? Por ejemplo, ¿sí? Bueno, una forma sería, o lo más común, por ejemplo, fíjense, es si yo quiero en realidad que los meses aparezcan en este eje, o perdón, las actividades en este eje, y los meses en este otro, entonces yo tengo, cuando estoy sobre el gráfico, acuérdense que cuando estoy sobre el gráfico me van a aparecer acá arriba dos menús, diseño y formato. En el menú diseño me da la opción cambiar entre filas y columnas. Fíjense, cuando yo hago el cambio entre filas y columnas, ¿sí? Me aparece los meses en este caso, y los colores corresponden a las actividades, de manera que yo sé que si el color es siempre la misma actividad, ¿sí? Ahora, también podría cambiar el tipo de gráfico, ¿sí? Cambio el tipo de gráfico, en lugar de columnas agrupadas, podría poner, por ejemplo, ¿sí? Barras, ¿sí? De manera que lo vea en un sentido horizontal. Los colores corresponden a una actividad y veo cómo fue cambiando, que yo la matrícula de esa actividad de enero a abril. ¿Sí? Como ven, digamos, una vez que uno creó el gráfico, hay herramientas flexibles o puedo seguir modificándolo. Siempre desde las herramientas propias del gráfico que se van a abrir en el menú, ¿sí? Acá, en estos dos menús, que son herramientas de gráfico, ¿sí? Justo me aparece acá la ventanita del Zoom, pero bueno, que me presentan dos submenúes, diseño y formato, ¿sí? En el diseño ven, por ejemplo, me da esta opción, cambiar entre filas y columnas, seleccionar los datos, si me olvidé seleccionar, cambiar el tipo de gráfico, ¿sí? Por ejemplo, eran columnas, lo pasé a barras, ¿sí? ¿Puedo cambiarlo de nuevo? Sí, lo puedo cambiar, ¿sí? Vamos a suponer que lo paso a líneas, y entonces en líneas acepto, y el gráfico quedó de esta manera, donde las actividades están representadas por una línea de un color, ¿sí? Y entonces ahí es donde tengo yo más o menos los mismos elementos. Siempre lo importante es no perder de vista que cuando nosotros trabajamos en el gráfico, ¿sí? O lo acabamos de crear, te va a aparecer, por ejemplo, fíjense acá, perdón, esta leyenda se me superpone con los meses, entonces se me mezcla todo, no. Yo puedo correr la leyenda a otro lugar del gráfico, por ejemplo, vamos a poner acá, en un sentido vertical, a ver si podemos, y le voy a dar un poquito más de tamaño al gráfico en sí mismo para que pueda justamente acomodarse, que la imagen se pueda ver, porque también hay algunas cuestiones que tienen que ver con el aspecto de la presentación. Recuerden que hay algo importante, que la idea de un gráfico es justamente que la información de valores numéricos se pueda ver o leer de un modo más fácil mediante elementos de carácter gráfico. Bueno, acá la opción de línea no fue la mejor y tampoco el crear, el correr la leyenda para este lado. Pero bueno, acá tienen entonces variantes de cómo hacerlo, ¿sí? Bien, vamos a poner otro ejemplo. Supongamos que yo quiero en este caso, ¿sí? Vamos a la hoja 2 de este ejercicio, ¿sí? Ver, por ejemplo, cómo funcionó en este caso el envío, no sé, desde una sucursal o desde varias sucursales a lo largo de distintos trimestres. Yo lo tengo acá y en este caso directamente también voy a insertar gráficos y una forma de hacerlo, no, gráfico recomendado, me va a marear más de lo que me va a ayudar. A ver, voy a agarrar en este caso gráficos, columnas 3 dimensiones, a ver si me lo permite ahí. ¿Ven? Y acá entonces tengo, cada color es una sucursal, y en cada sucursal hay un valor al respecto, ¿sí? Eso sería una forma de hacerlo. Otra,
podríamos decir, bueno, pero yo a partir de los datos de una planilla también puedo crear gráficos de distinto tipo. Por ejemplo, supongamos que yo quiero hacer los totales, ¿sí? No sé por qué acá me da solamente, vamos a sumar todo entonces, directamente yo podría, por ejemplo, ¿sí? Si yo quiero comparar los cuatrimestres directamente, ¿qué podría hacer? Selecciono los encabezados, aprieto control y selecciono los totales de cada trimestre, supongamos, por sucursal. Y una vez que tengo esto, entonces sí, voy a crear los datos, ¿sí? Voy a insertar un gráfico, y en este caso el gráfico lo puedo hacer, bueno, en este caso comparando, por ejemplo, lo que cada trimestre aportó, ¿sí? Y entonces tengo ahí, ¿ven? Primer trimestre, segundo, tercero, cuarto. Todo depende de lo que uno quiera hacer. Ahora, cuando uno, en este caso, tiene, por ejemplo, un gráfico de este estilo, como son estos gráficos de sectores, cuando yo cliqueo, ¿sí?, sobre los, digamos, sobre el área de gráfico, fíjense que acá aparece con un pequeño recuadrito, te va a dar opciones, ¿sí?, de cómo querés que aparezcan, te va a permitir también, en este caso, esto es lo que se llama el área de trazado, modificar el tamaño de ese área. Supongamos que yo quiero, en este caso, agrandar acá esta parte del gráfico y el título lo voy a dejar al costadito. Entonces, no tengo ningún problema en acomodarlo de esta manera. ¿Para qué? Para que sea el gráfico el que destaque y que es lo que a mí me interesa en este caso, y no tanto digamos, los valores numéricos. Una vez que uno tiene esto, también, otra cosa que les bueno comentarles, ¿sí?, es que uno puede agregar lo que se llama etiquetas de datos. ¿Qué serían las etiquetas de datos? Por ejemplo, el valor al que corresponde cada uno, ¿sí? Lo mismo podría ser, ¿sí?, lo que se llaman los porcentajes, pero bueno, acá en este caso, para que, vamos, no quiero enredar mucho, porque ya hicimos recién el agregar la etiqueta, ¿sí? Es decir, que en este caso no solo aparece el gráfico, sino que podría ir acompañado de una serie de, digamos, de características o de valores, por ejemplo, ¿sí? Como ven, los porcentajes, ¿sí? En este caso ahí, es más práctico para muchas cosas que a veces uno quiere visualizar, ¿sí? Bueno, entonces, gráficos de columnas, vimos algunos, gráficos circulares, y así podríamos ver unos cuantos más, o sea que acá vas a tener distintas variantes. Ya que estamos, les quiero enseñar algunas otras posibles, vamos a suponer, para crear gráficos al respecto, ¿sí? Voy a ponerle una pausa a la grabación. Entonces, retomando la grabación de la clase, recién me tomé un minutito para buscar una imagen sencillita, como para ilustrar algunas, en este caso, algunas imágenes o algunos gráficos. Bueno, hay un ruido que entra de la calle, yo espero que ustedes no lo agarren con el micrófono mío, pero pasó el vendedor de huevos, el de papa, el de cebolla y no sé quién más. Bueno, todo tocando bocina. Muy bien, la cuestión entonces, acá tenemos la planilla de datos. Y yo quiero utilizar esto para crear algunos gráficos. Vamos a poner un ejemplo primero, si queremos plantear, suponiendo que yo quiero, en este caso, utilizar estos datos, ¿sí?, para crear gráficos. Vamos a crear algunos, ¿sí?, insertar unos gráficos primero, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo dos situaciones de 2 años donde tengo que comparar, por ejemplo, cómo en este caso se relacionan estas marcas, cuál creció, cuál decreció, pero no solo no en un solo año. En un solo año me serviría un gráfico de torta, de sectores, pero en 2 tendría que comparar. Entonces voy a usar, por ejemplo, lo que se suele llamar columna comparada, ¿sí?, columna 2D. Voy a utilizar de esta manera, ¿sí? Y en este caso, ven, tengo acá cada marca, y un color es un año y otro color es el otro, pero ahora le voy a hacer un truquito
que es lo que les enseñé recién, que voy a buscar en el menú de herramientas de gráfico diseño, cambio entre filas y columnas, ¿sí? Y en este caso, ahora, cada color es una marca, y entre un año y otro, el resultado es, voy a alejarme un poquito, voy a hacer achicar un poquito acá el tamaño del gráfico, entre un año y otro, ¿sí? Lo que cambia es la participación, ¿sí?, de las marcas en el mercado automotor. Por ejemplo, otras marcas ahora parece que participan mucho más, como ven, que en el año 2018. ¿Sí? En cambio, qué sé yo, esta marca, que es no sé, Renault, tiene ahora menos participación. ¿Ven? Por ejemplo, ahí estaría una forma de cambiar, del uso para cambiar, porque, por ejemplo, me resulta más claro plantear esto. ¿Sí? Ahora, decíamos también, ya que estamos y creando gráficos de todo tipo, que yo puedo, en este caso, manipular un poco las características del gráfico. ¿Sí? Vamos a suponer en este caso, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, de la siguiente manera, quiero cambiar el título, bueno, voy entonces a cliqueo sobre el área de gráfico, veo que estén los puntitos de selección ahí activados, y le pongo un título, participación en el mercado automotor. ¿Sí? Y entonces, simplemente, ahora, claro, ¿qué pasa? Fíjense, hay un detalle también a tener en cuenta. Los elementos dentro de un gráfico, todos ocupan lugar, y si uno se agranda, los otros tienen que hacerse, digamos, hacerle lugar. Por lo tanto, yo tendría, por ejemplo, que ampliar a ver si podemos un poquito más, para que el gráfico recupere su tamaño. Vamos a ver si lo puedo. Ahora, en este caso, si no me lo permite, en una de esas, una cosa interesante sería achicar el tamaño del título, como ven, lo acomodo, y entonces tengo más lugar para el área del gráfico en sí misma. ¿Sí? Lo mismo, en este caso, cuando uno tiene alguno de estos ejes. Supongamos que estos números son muy grandes, bueno, podemos buscar la forma de darle un valor más chico, y lo mismo, en este caso, cuando uno toma alguno de estos elementos, los puede llegar a modificar, siempre desde las distintas características. Vamos a ver un ejemplo ahora para que entendamos alguna variante. Vamos a poner, supongamos que yo quiero tomar un solo año, el año 2020. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como hice recién, acuérdense que los números, los datos están ahí, y en base a los datos puedo sacar la cantidad de gráficos que yo quiera. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es seleccionar esto, las marcas, aprieto control porque es un rango separado, y aprieto el valor 2020, ¿sí? Selecciono siempre, acá seleccioné 7 celdas, acá selecciono 7, no me va a permitir hacer otra cosa. En base a esto, entonces, yo voy a insertar un gráfico, ¿sí? Estos gráficos, a ver, me permiten columnas o barras, me da distintas opciones. Vamos a suponer, yo voy a crear uno de barras, ¿sí? Listo, ahí. Donde me aparecen, como ven, ahora solamente del 2020, la participación de cada marca en porcentaje, el valor de acá abajo, en el mercado automotor. Sin embargo, yo hay algo que quisiera modificar, porque me parecen muy delgadas estas barritas, y en realidad me parece que estaría bueno, ¿sí? Modificar un poco esto, de cómo se ven. Y entonces, fíjense que ¿podemos cambiar alguna de estas cosas? Sí, por supuesto. ¿Sí? Se puede hacer de la siguiente manera, ¿sí? Hay distintas formas en este caso, pero la forma más común es la siguiente. Yo primero hago clic derecho sobre el área del trazado de gráfico, ¿sí? Y elijo la última opción, que dice formato de línea de trazado, ¿sí? Y en este caso, va a abrir acá, al costado, un menú auxiliar donde yo puedo elegir, por ejemplo, el relleno o el borde de la línea.
¿sí? En este caso, a mí me interesaba hacer otra cosa, que es el formato del intervalo. Así que voy a cerrar esto por ahora, porque, claro, tiene tantos elementos un gráfico, que hay un montón de cosas que pueden aparecer. Acá me dice formato a la serie de datos. Ahí está, ¿ven? Cliqué en este caso sobre sobre una de las barras y me aparece serie de datos. Y me dice ancho del intervalo. ¿Qué es este del ancho del intervalo? Básicamente es la separación, ¿sí? Entre, estamos en formato de serie de datos, separación entre las columnas, ¿sí? Por ejemplo, 182% me está señalando que el espacio entre una columna y otra equivale casi a 2 columnas, o sea, un 200%, como si hubiera más vacías. Ahora, si en realidad yo achico este espacio, le pongo 82, vamos a suponer, en lugar que 182, ¿sí? Fíjense el resultado. Las columnas quedan más anchas y el espacio entre las columnas más angosto. Lo mismo si yo le voy dando, por ejemplo, no sé, 32. ¿Ven? Entonces ahí me permitió este truquito, o esta forma de trabajar. Voy ahí, se le dio acá. Volvemos al Excel. Estábamos con 1000 cosas. Ahí está. Volvemos al Excel, a ver si estamos. Ahí está, perfecto. Yo quería salir de la lupa, pero me equivoqué de tecla. Entonces, como ven, digo, todas estas cosas podemos modificarlas. Lo mismo, y ya que estamos, ¿sí? Alejándome un poquito de la planilla, fíjense que yo en este caso podría, ahí tengo los dos gráficos que hice, más los datos que usé de originarios. Supongamos que yo quiero destacar en este caso, me está quedando muy poca batería en el celular, para justo la gente del Instagram, no importa, yo ahora, si se corta, no se desesperen, yo voy a dejarlo grabado esto, ¿sí?